El ver sangre puede asustarnos o perturbarnos. Su apariencia, la de un simple líquido rojo, oculta su asombrosa complejidad. Transporta hasta los tejidos del cuerpo toda la materia prima que necesitan para vivir. Posee nuestras principales defensas contra las enfermedades y contiene los medios para detener su propia pérdida. Vemos que la sangre no es un simple líquido rojo, sino que es un tejido líquido. Suspendidas en un líquido transparente llamado plasma, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que apenas se ven. Preparando una muestra especialmente, podemos ver las cantidades relativas de cada parte de la sangre. La capa superior es el plasma líquido, la capa inferior consta de glóbulos rojos, y mirándola de cerca vemos una capa intermedia, glóbulos blancos mezclados con plaquetas. Más de la mitad de la sangre consta del dorado y transparente plasma líquido. 9/10 partes del plasma es agua. La 10ª parte restante lo convierte en un fluido dinámico, complejo y vitalmente importante. Las sustancias químicas del plasma están en solución con el agua, como la sal está disuelta en el mar. De hecho, la sal es parte importante del plasma. Ayuda a garantizar que el cuerpo mantenga un nivel adecuado de fluidos. Las proteínas del plasma también ayudan a conservar el delicado equilibrio de fluidos del cuerpo. Las proteínas lo defienden contra las enfermedades y permite que la sangre se coagule. El plasma también contiene hormonas. Ciertas glándulas especializadas segregan las hormonas hacia la sangre. Las hormonas controlan muchos procesos importantes tales como el crecimiento y la utilización de los alimentos. Lo que comemos, una vez digerido, pasa a los tejidos del cuerpo en el plasma. Las células utilizan las sustancias nutritivas para funcionar, renovarse y crear nuevas células. La función primordial de los glóbulos rojos es transportar oxígeno, que tiene algunos componentes típicos que parecen bolsas flexibles pero no están vacías. Contiene una sustancia química llamada hemoglobina. La hemoglobina pone la sangre roja y posee una asombrosa capacidad para captar el oxígeno y luego liberarlo. Como muchos de los elementos integrantes de la sangre, los glóbulos rojos nacen no en la corriente sanguínea, sino en el esqueleto, en la médula roja que hay en el interior de los huesos. El glóbulo rojo proviene de una célula previa que pasa a través de varias generaciones. Según se desarrolla, pierde algunas de sus partes. Mientras tanto, produce la roja hemoglobina. Finalmente expulsa su núcleo. La célula toma su forma característica y sale a la corriente sanguínea. La médula roja es una fábrica de glóbulos rojos asombrosamente productiva. Las células rojas viven alrededor de 120 días. Tienen que realizar 1000 contorsiones. Vemos cómo quedan pilladas en la bifurcación de esta arteriola que se divide, se aplastan una contra otras en la división, mostrando otra vez la importancia de su elasticidad. Finalmente, al envejecer, la célula puede desintegrarse o, como vemos aquí, puede ser devorada entera por otras células del cuerpo. Estas células devoradoras son glóbulos blancos. Son una gran defensa contra la invasión de organismos foráneos. La mayoría de ellas nacen en la médula ósea. Son más grandes que los glóbulos rojos y cada uno tiene un núcleo, más otra maquinaria celular que no tienen los rojos. Son capaces de salir fuera de los vasos sanguíneos. En cualquier momento dado hay más fuera de la corriente sanguínea que dentro. Los glóbulos blancos de la sangre ayudan a eliminar los invasores. Aquí un glóbulo blanco consume bacterias. Primero las envuelve y luego las destruye. Digamos que ha entrado en el cuerpo una bacteria potencialmente peligrosa. Este tipo de glóbulo blanco, llamado linfocito, aprende a reconocer esa bacteria. Cuando el germen toca el linfocito, este se divide. Los nuevos linfocitos producen ciertas proteínas especiales llamadas anticuerpos. Algunos de los anticuerpos se hacen parte del linfocito, otros pasan al plasma para circular por el cuerpo. En resumen, los glóbulos blancos tienen dos funciones principales. Una es reconocer elementos peligrosos en el cuerpo y la otra es destruirlos. Las plaquetas, que son el tercero y más pequeño elemento formado de la sangre, también defienden el cuerpo.
En este caso, la defensa es contra la pérdida de sangre. Como las células rojas y la mayoría de las blancas, las plaquetas se forman en la médula ósea cuando sus gigantescas células matrices se rompen, soltando las plaquetas a la corriente sanguínea. Trabajando en combinación con las proteínas del plasma, las plaquetas tapan el escape de la sangre de los vasos. Primero sangramos. La sangre fluye por el tejido roto. El tejido lesionado libera sustancias químicas. Los vasos se hinchan para estrechar la abertura. Y comienza el complejo proceso de la coagulación. Normalmente las plaquetas fluyen libremente por los vasos. Cuando un vaso se lesiona, las plaquetas se adhieren a la superficie rota y luego unas a otras. En poco tiempo han formado un tapón flojo y mientras tanto las sustancias químicas del tejido lesionado activan una serie de reacciones químicas que tienen como resultado final la formación de fibras duras de proteínas. Esta micrografía muestra glóbulos rojos, un glóbulo blanco y una masa de plaquetas atrapadas entre las fibras. Las plaquetas se extienden para adherirse a las fibras. Las plaquetas se contraen uniendo las fibras para sellar más la herida. Finalmente, los tejidos lesionados se repararán. La herida sanará. Las magulladuras se deben a golpes ligeros que rompen los vasos pero no abren la piel. En casos de lesiones muy graves, como lo son las quemaduras, la pérdida de fluido puede ser tan grande que la víctima muera antes de que pueda empezar el proceso de curación. La sangre fluye continuamente por el sistema circulatorio. Su plasma transporta las sustancias químicas esenciales para los tejidos del cuerpo. El plasma contiene complicados mecanismos de defensa contra las enfermedades y la pérdida de sangre. Arrastra desechos y sustancias químicas que regulan y conservan todo el cuerpo. Suspendidos en el plasma existen elementos vivos con forma. Los glóbulos que cargan el oxígeno. Los blancos que reconocen y atacan las sustancias peligrosas y las plaquetas que cuidan de los vasos sanguíneos y juegan un papel esencial en la coagulación de la sangre. El plasma, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas conjuntamente constituyen un tejido fluido de transporte. Conjunto son la sangre.